Seguimos en directo con todos ustedes, con el doctor Edwin Pantaleón, traumatólogo, y el doctor don Antonio Hernández, que actualmente trabajan en el Hospital San Roque Maspalomas. Usted, doctor Pantaleón, además se le puede ver aquí en Las Palmas, trabaja aquí en una clínica en Las Palmas, ¿no? Sí, estoy en Las Palmas, tengo un centro donde, pues para dar parte de atención a esos pacientes de Las Palmas que quieran verme, estoy también en el Centro Médico Tres Ramblas. Centro Médico Tres Ramblas, que queda ahí en Siete Palmas, a la altura de... en Siete Palmas, sí. Bien, ahí pueden, si en algún momento necesitan los servicios del doctor Edwin Pantaleón, un buen traumatólogo, pues mira, a veces estamos un poco perdidos dónde vamos, tengo una lesión y es importante que lo sepamos. Usted, por lo tanto, usted de trabajar en la privada de momento no se lo plantea, ¿no? No, me lo planteé, pero he cambiado un poco mi mentalidad y estoy intentando disfrutar más del tiempo libre. Eso está muy bien. Pues estupendo. Vamos a pedirle a mi compañero que ponga los teléfonos de este plató, aparecerán ahí en pantalla y en el momento que aparezcan, usted pueden llamar y preguntarle tanto al doctor Pantaleón como al doctor Hernández cualquier cosa de la que estemos hablando. Mientras seguiremos hablando de traumatología. Oiga, doctor Pantaleón, doctor Hernández, si ustedes hacen la misma cirugía de una fractura de pie, o una cirugía percutánea, que ambos la suelen practicar, el que esté hecha por alguno de ustedes, ¿es diferente? ¿O al final si la cirugía es igual? La que haga usted a la que haga él. La maestría del traumatólogo. Hablo en general, no de ustedes dos. Yo creo que un procedimiento en bases generales, por ejemplo, una prótesis, pues al final todos hacemos lo mismo. Lo que va a variar pues puede que sea el orden de los pasos, ¿sí?, o la velocidad con lo que lo hagas, porque tengas más o menos mano en ese procedimiento en específico, porque tengas una mayor experiencia con él o no. Y yo creo que al final las pequeñas diferencias entre la calidad de los cirujanos se nota más que en los procedimientos normales en la aparición de complicaciones durante la intervención. Yo creo que es lo que te da la experiencia. Al final tú acabas una residencia y probablemente una prótesis la podamos poner todos. Otra cosa es si durante la realización de esa intervención se me presenta una complicación, ¿cómo la resuelvo? Y esas son las herramientas que te da la experiencia, que te da el trabajar o el estar unos años trabajando con alguien que tenga una mayor experiencia que tú, que te vaya dando salidas para esas cosas. Y yo creo que ahí es donde puedes hacer una diferencia y donde se nota el salto cualitativo. Luego, a partir de ahí, son matices. Vale. Tengo una llamada. Vamos a darle paso a ver qué le quieren preguntar a alguna persona. Buenas noches. Buenas noches, don Julio. Martín. Hombre, don Martín, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bueno, con un dolorcillo de hace un montón de años, voy a aprovechar los dos profesionales. Dos buenos profesionales que me acompañan, así que haga usted la pregunta. Y luego le felicito por conservarse también, porque le conocí el otro día y me quedé alucinado. Bueno, yo hace de 15 a 20 años que estoy haciendo caminatas por ahí. La isleta Extreme me la he hecho toda, que he terminado más muerto que vivo. He ido 15 veces con la policía. Bien. Mi pregunta es la siguiente. Yo llevo hace un montón de años y no le hago caso, con dolor en la rodilla. Me apunté ahí en la Seguridad Social. ¿Estos señores son de la Seguridad Social? Trabajan en San Roque Maspalomas, en el hospital, pero sí, también tienen un grupo de aquella zona, ¿no? Sí, la zona sur. Vale. Pero la pregunta al traumatólogo la puede hacer en el sentido que lo va a aclarar. Sí, dígame. Al cabo de 15 años lo menos, me apunto y me llaman a los 15 o 20 meses un traumatólogo en el Hospital Manegrín de Gran Canaria. Sí. Me voy, me siento, bueno, por decir el nombre no me pasa nada, el señor Vera, un señor orondo con barba. Yo le conozco, sí. Le digo lo que me pasa y él, sin inmutarse, saca un folio y me lo da. Digo, ¿esto qué? Dice, para que haga una rehabilitación, pero ¿de qué me voy a rehabilitar? Pues tuve que insistirle para que se levantase aquí, ahí. Eso es artrosis. Y haga rehabilitación, pero sin nada más, sin ninguna clase de estudio. Cogí el papel al asadillo y lo boté ahí en la papelera. Y lo otro es que hay una propaganda en el mismo hospital y resulta de que antes de ayer llaman a muchas personas con enfermedades de cáncer, esto no está en este caso, sí, y le dice que le suspenden la cita porque no hay médico. Hasta luego y muchas gracias. Gracias, Martín. No hay médicos, dice. Le dan la cita y no hay médico, se la cancelan porque no hay médico. Pero vamos a lo primero, o sea, en definitiva, Martín, ¿usted lo ha entendido, la pregunta? Sí, a ver, según lo que yo entendí, es un señor que tiene un dolor en la rodilla de una larga evolución. Sí. Entiendo que si hace 15 o 20 años, pues probablemente será un señor de unos 70, más tiene o menos. Esa edad, está en un estado de forma increíble, pero será unos 70, pero de esa edad más o menos, ¿no? sí.
pues 10 o 15 años, que empieza con dolor en la rodilla y es un señor que camina con frecuencia, sobre todo caminatas de montaña. Entonces, Sí. volvemos a lo que hablábamos hace un rato, lo más común en este tipo de casos es que se deba a un problema que nosotros llamamos condromalacia, que es cuando la rodilla o la articulación empieza a desgastarse. Lo primero que se desgasta es el cartílago, ¿no? Que es una cobertura que tiene el hueso de protección y para mejorar la movilidad. Y cuando ese cartílago se desgasta, sobre todo el cartílago de la rótula, que es el huesito pequeño que tenemos aquí delante, que es el que se encarga de doblar y estirar, y el que trabaja cuando subimos cuestas, bajamos cuestas y hacemos este tipo de actividad, pues es habitual que se produzca una inflamación del tendón rotuliano, que es el tendón de debajo, y un roce de ese hueso con el hueso del fémur, que se llama roce femoropatelar. Es una de las causas más habituales de dolor en la rodilla en pacientes que ya pasan de los 45, 50, sobre todo que caminan mucho, pero que todavía no tienen una artrosis significativa como para considerarlo que es un problema puramente de desgaste, ¿no? Quizá por eso le mando a rehabilitación, porque inicialmente lo que se intenta es bajar la inflamación del tendón rotuliano. Hace 15 o 20 años pues era lo que se hacía. Hoy también mandamos rehabilitación, pero luego eso tiene tratamientos ya hoy. Pues hacemos terapias biológicas, factores de crecimiento, ácido hialurónico. O sea, hoy en día tenemos otras cositas con las cuales resolver esto, ¿no? Muy bien, pues la verdad es que la respuesta, Martín, bastante acertada, ¿de acuerdo? Vamos a seguir recibiendo llamadas. Buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, señora? Vamos a ver, mi problema es la estenosis lumbar. Sí. Ha habido junta de médicos que querían operarme, pero la posibilidad de que me quede bien es muy difícil. ¿Es muy? Muy difícil. ¿Eso fue lo Por que lo le dijeron? visto, Sí. la operación que ellos me dicen una junta de médicos y me quedaría el 10% hay de posibilidad que me quede bien, pero que tengo el peligro que me pueda quedar una silla de ruedas o que se me vaya líquido sinovial a la cabeza. Sí. Entonces yo estoy con unos dolores que me duele todos los muslos, todas las nalgas, la parte de atrás. Hazle Y pregunta. me manda el tramador, es Sí. lo que estoy tomando, Sí, y ahora me manda las ondas de choque. sí. A ver si hay... Escuche una cosa, señora, no se me vaya a marchar todavía. El doctor, ¿quién va a preguntarle alguna cosa? Sí, aparte de ofrecerle... A la cámara suya. Vale, aparte de ofrecerle cirugía o las ondas de choque, ¿se le ha ofrecido algún otro tipo de tratamiento como una infiltración o alguna otra cosa? No, en la columna no. Vale, muy bien. Lo que me ha mandado ha sido el tramador, es lo que me manda. Vale. Ya le he hecho una pregunta. ¿Tiene usted datos ya para contestar más o menos lo que... Sí, hay datos, ¿verdad? Señora, le van a aclarar alguna cosa. Algo le van a decir, ¿verdad? Nos escucha a través de su televisión y vamos a ver, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Gracias, mi niña. A ver si las cosas van bien. Don Antonio, con todo esto, de la lejanía, sin ver a la paciente, sé que esto es muy difícil, ¿no? Orientación. Hombre, la estenosis de canal es una patología bastante limitante. Es algo que poco a poco ha ido atrapando a los nervios de la columna lumbar, en este caso, y bueno, toda la sintomatología que ella ya ha comentado y que a la hora del manejo analgésico es difícil. Si bien es verdad que, como decía antes el doctor Pantaleón, hay muchas terapias antes de la cirugía, como puede ser, pues eso, una infiltración. Hay unidades del dolor, en el Negrín, en el Insular, en el Hospital San Roque de Las Palmas, que se encargan de valorar y ver todas las pruebas para aconsejarle de la mejor manera posible qué tipo de infiltración y si es candidata a una infiltración para mejorar los síntomas. La señora ha dicho, es que me han dicho que me puedo quedar en una silla de ruedas. La verdad que el dramatismo llega hasta tal... Hombre, estamos hablando de la base de donde nacen los nervios que pues mandan las órdenes a los músculos de las piernas, a la piel, a todo. Como es un problema que ha ido generándose pues año tras año, no es lo mismo la adaptación que ha hecho el cuerpo año tras año, que ahora nosotros en un acto solo intentemos corregir todo eso. ¿Qué significa? Que obviamente el riesgo de que haya alguna complicación es mayor que si fuese alguna patología aguda, por ejemplo una hernia, por decir un ejemplo. Bien, pero he querido entender que hay
una antesala. alternativa. ¿Tienen ustedes algunos remedios que se pueden aplicar? A ver, la cirugía de estenosis de canal es realmente una cirugía con un índice de complicaciones elevado y con un índice de satisfacción por los pacientes en general moderado. Tampoco es que sean milagros que el paciente se quede perfecto, o sea, que mejora del dolor, pero que tampoco es no es aquella panacea, ¿no?, de la mejoría absoluta. Y sí que es cierto que hay unos pasos previos, ¿no?, como la infiltración. Bien, pues señora, ya sabe, tiene que mirar, evidentemente pueden haber traumatólogos, en este caso si quiere acudir a alguno de ellos para que le dé alguna solución, pues me parece que sería una respuesta inteligente. Por lo menos saber qué hacer y qué no hacer, ¿de acuerdo? Tengo otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. Dígame. Hola, buenas noches. Dígame, señor. Tiene que bajar el volumen de la televisión, por favor, si es tan amable. Un momentito, por favor, un momentito. Muy amable, muchas gracias. Ya lo hago. Venga. Me está viendo ahora, ¿no? Venga, perfecto, dígame. Vamos a ver, es lo siguiente. Yo hace como 3 años o por ahí, Sí. me caí una caída tonta dentro de casa y la rodilla derecha se me fastidió un poco, ¿no? Luego vi a un traumatólogo y me dijo, haz ejercicio y haz ejercicio. Aquí en el hospital, aquí en el Insular. el insular, pero por aquí, ¿cómo se llama esto? Un centro de eso, de hospitalario, ahí abajo, cerca del hospital del cementerio de La Palma, aquí. Sí. Ahí hay un centro de especialidades, ¿se refiere a ese? Prudencio Guzmán, ese. Vale, Prudencio Guzmán, sí. Y entonces, me miró el hombre, que nada, que eso era, podía hacer artrosis, para arriba y para abajo. Lo cierto es que yo, a base de empujar, me hicieron una resonancia, Sí. cuya resonancia se la llevé y él decía que no veía nada. Pero entonces yo, no conforme con eso, Sí. se lo llevé a un doctor ya fallecido, se llama Damián Hernández Romero, que fue entonces radiólogo de García Tello. Sí, sí. Y entonces este señor dice, mira, el disco el CD que me dieron, esto no funciona, esto nunca se ha visto y esto no sirve, por tanto es mentira esto. Luego volví a ir al individuo y ya me aburrí tanto que ahora me he hecho al dolor y ahora tengo una muleta, coño, que camino ¿Qué edad tiene usted? 70 años. ¿Y de cuándo me está hablando de esa lesión, de esa caída? ¿Cuánto hace? Pues póngale usted que hace 5 años aproximadamente. Bien. ¿Tienen datos ustedes para orientar al señor? ¿O tienen que preguntarle algo? En este caso yo creo que es un poquito más difícil, a ver, a consecuencia Hay que ver al paciente. Sí, a consecuencia de una caída te pueden pasar un montón de cosas, Sí. pero con un paciente de 65 años sí que es cierto 70. que Bueno, 75 en cuando el tuvo momento la de la lesión. caída sí que es cierto que Tiene para contestarle, ¿no? sí, yo creo que nos podemos... Caballero, le van a orientar, ¿de acuerdo? ¿Nos Bien, escucha a bien. través del televisor? Muchas gracias y buenas A tardes. usted, caballero, muchas gracias. Buenas tardes. Doctor Pantaleón. Sí, a ver, yo creo que en este caso es un poco más difícil porque una caída puede provocar muchas cosas, pero lo más habitual es que la gran mayoría de caídas realmente no provoquen nada grave, más que un proceso inflamatorio por el golpe, pero lo habitual es que se mejore. Lo que sí es cierto es que con un paciente de 65 años, pues probablemente también hay un componente de artrosis asociado, ¿no? Entonces, este paciente, yo creo que para darle una orientación adecuada, aparte de mirarlo, habría que ver alguna prueba de imagen que nos dejara saber en qué estado de desgaste He está esa entendido que se rodilla. hizo una resonancia y le Se dijeron hizo que una no- resonancia y que primero se la vieron y que no tenía nada, pero Sí. que luego resulta que no se veía, ¿no? Fue lo que yo entendí. Sí. Y entonces, claro, entonces no, la información, como comprenderás, Es poca. es poca, ¿no? Entonces debería algún especialista en rodilla, verle la prueba alguna prueba de imagen para determinar primero el estado de desgaste. Y porque es muy diferente el tipo de tratamiento que nosotros hacemos en un paciente con una artrosis leve al que hacemos con una artrosis severa, pero años luz. Claro. Entonces, tú puedes venir con dolor en rodilla y él también, y yo os haré cosas totalmente diferentes de acuerdo al nivel de desgaste. Entonces, es muy difícil decir se tiene que hacer X. Claro que Este sí. sí que es un paciente que debería sobre todo tener una opinión más personalizada, creo yo. Ha quedado muy claro, caballero. Pues tendrá que ir a un buen traumatólogo de rodilla e intentar empezar desde el principio. Tiene solución su problema, ¿eh? Yo lo he querido entender así. O sea, será una o será otra, pero tiene solución. Porque eso de que se ha acostumbrado al dolor, nos acostumbramos al dolor, al final es verdad que el umbral del dolor lo aumentamos, ¿verdad?
y aguantamos el dolor y seguramente tomando analgesia, en fin. Tengo otra llamada. Buenas noches, dígame. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, señor, dígame. Quería hacer una pregunta, doctor. Venga. He ido hasta el vascular y yo tengo un problema, que tengo un dolor desde la zona de la rodilla, la parte baja, por toda la pantorrilla, como si tuviera las piernas dormidas. Sí. Y me dijo el vascular que era un problema de columna. ¿Es posible eso? Porque a mí la columna no me duele. Qué buena pregunta. Espera un momentito. ¿Tienen para responder? Sí. ¿Sí? ¿Nos escucha a través del televisor? Le van a aclarar los doctores algún tema, ¿vale? Vale, pues gracias, señor. Que las cosas vayan bien. Ustedes mismos, lo que quieran. Bueno, particularmente en la rodilla, en la parte posterior, que se llama hueco popliteo, la corva para los canarios, sí. Pues pasa efectivamente el tibial posterior, que se encarga de toda la inervación de la pantorrilla y el pie. Ese nervio viene de la columna. Entonces, independientemente, porque como decía al principio, uno puede tener un codo de tenista o una hernia cervical, en este caso podría ser algo que estuviera comprimiendo el nervio a nivel de la rodilla, como podría ser un quiste de Baker, o un aneurisma vascular, que ya veo que no, porque hay dos vasculares, entiendo yo que no. O podría ser un problema de columna donde haya una protusión o una hernia que esté comprimiendo el nervio. En el reflejo, don Antonio, no hay dolor en la columna y el dolor se refleja abajo. Exacto. Como le explico yo a los pacientes, los nervios son cables y dentro del cable hay bastantes hilos de cobre, cada uno va a su sitio. Pues en este caso estamos en el plató, pues uno va a un fluorescente, a otro fluorescente, a la tele, a la cámara, etcétera. Según el hilo que se pellizque, que se pince, pues dejará de llegar luz o al fluorescente, o a la cámara, o a los dos, o a tres, etcétera. Es menos probable, quizás es menos probable, porque normalmente cuando hablamos de un dolor ciático, que sería lo más parecido a lo que cuenta el paciente, suele tener una raíz lumbar y llegar hasta el pie, pasando por toda la parte trasera del miembro inferior. Sí. Pero en este caso, por probabilidades, y quizás el hombre parecía de unos 40 o 50 años, un quiste de Baker sea, como decía el doctor Pantaleón, por estadística, lo más probable. ¿Qué le recomienda a usted? Hombre, un quiste de Baker suele tener su fundamento en una lesión... ¿Ya pone usted el nombre? No, estamos asumiendo que tiene eso. Vale. Okay. Porque si yo fuera Dios, no estaría curado. Superman, no, le iba a decir, de aquí adelante Superman, le iba a decir yo a usted. No, eso es la forma... de probabilidad. Siempre hablamos de probabilidad. Bien. Si entonces, ¿le recomienda acudir a un traumatólogo? Correcto. Sí. A un traumatólogo. Sí. Pues caballero, le han dado una indicación muy interesante. Así que yo le aconsejo que vaya a uno de estos señores porque podría buscar una solución a su problema. Y merece la pena. Usted hará lo que usted quiera. Y también puede ir a la pública y en fin. Buenas noches. Tenemos otra llamada. Dígame. Buenas noches, don Julio. Dígame, señora. Gracias por el programa que está haciendo tan bueno. Qué buena usted. Si yo tuviera más gente como usted, ya veo que no iría. Me alegro, la verdad que me alegro muchísimo que usted trae, toda la semana lo veo. Gracias, mi niña. ¿Qué le está pareciendo el programa de hoy? ¿Qué le parece a estos señores? Porque, mire, yo tengo artrosis en varios sitios. Sí. Pero últimamente lo más que me ataca ahora es la cadera izquierda. ¿La cadera izquierda? Sí, entonces yo trabajo y subo escaleras y quería preguntarle a él, yo estoy tomando unas pastillas naturales, porque bueno, sé que es artrosis y punto, ya, ¿qué voy a hacer? ¿Y toma pastillas naturales? Tomo unas pastillas naturales, por la mañana tomo 2 y por la noche otras 2. Bien, ¿y para qué? ¿Para el dolor? Para el dolor y me alivia, la verdad. Bueno, cuando llego me tengo que tumbar, eso sí es verdad, pero durante el día batallo. Y entonces yo lo que quería preguntarle a estos médicos es si yo creo que para mí pienso que subir las escaleras bueno no será. Sí, esa es la pregunta. Es la pregunta. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad? Me lo dicen ellos, Tengo 62 años. 62 años. ¿Tienen datos para orientar a la señora? Sí. Pues amiga mía, gracias por sus palabras y que vayan las cosas bien. Y gracias a usted, Julio. Gracias, otro día lo llamaré otra vez. Vale, gracias. Que vaya todo bien, gracias. Doctores. A ver, en este caso es una señora que, bueno, dice que tiene artrosis en diferentes sitios, me imagino que se lo habrá mirado el médico y por eso ella tiene esta información, ¿no? Entonces, el tema con la artrosis, que la señora preguntaba que si subir escaleras le viene bien o no le viene bien. A ver, en bases generales, el artrosis, hay que entender un poquito de qué va. Artrosis
presentaremos todos en algún momento. La artrosis es el desgaste de la articulación, es algo que nos pasará a todos, es parte de envejecer. Biología. Como que nos salen arrugas, pues nos sale artrosis, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? La artrosis es una enfermedad que presenta brotes de dolor de forma cíclica. Esto quiere decir, yo hago un episodio de dolor, que puede ser de días o semanas, ¿no? Normalmente ese episodio de dolor hacemos un manejo sintomático y una vez el episodio de dolor desaparece, yo estoy sin dolor otra época. Nosotros vamos variando el tratamiento de acuerdo a la frecuencia y la intensidad de esos picos de dolor, ¿no? Si llega un momento en el cual yo siempre tengo dolor y no se me mejora con nada y es un dolor constante y fuerte, es donde vamos pues a las prótesis y todo lo demás. Entonces, en el caso de esta señora, realmente yo lo que les recomendaría es que haga actividad en función a la tolerancia. O sea, cuando tenemos dolor, pues es recomendable evitar las cosas que nos desencadenan el dolor, pero si estamos en una condición clínica buena, no tenemos un dolor insoportable, tampoco tenemos que limitar absolutamente nuestra vida, porque si no puedo subir y bajar escaleras, luego no puedo subir y bajar cuestas, luego no puedo salir a pasear y luego no salgo de casa. O sea, que debe subir escaleras. Yo creo que debe hacer todo lo que el dolor le permita, claro. Y si llega un momento en el que el dolor no le permite hacer cosas, restringir la actividad es una opción, pero otra opción es buscar una solución para mejorar el dolor y continuar haciendo una vida normal. Porque esto es una cosa, nosotros, nuestra función fundamental, claro, usted me viene con dolor en rodilla, y si yo le digo que se quede en una cama y no se mueva, no le va a doler nunca la rodilla, pero mi trabajo no es ese. Mi trabajo es intentar garantizar que usted pueda mover la rodilla, ¿no? Pues, calidad de vida. Pues lo mismo, yo le diré a esta señora que haga todo lo que pueda mientras pueda y que cuando llegue el momento que no pueda, busque una solución ahí. Muy interesante. ¿Esto lo han aprendido ustedes en la carrera o es que esto por sentido común empieza uno a aprender y a darse cuenta a través de los pacientes que hay que hacer las cosas que están diciendo? No me conteste. No, tenemos otra llamada. Combinación de cosas. Combinación de cosas, de experiencia. Buenas noches, dígame. ¿Se ha cortado? Vale, la tenemos hace mucho tiempo esperando. Ya saben, el teléfono de este plató, estamos en directo, lo tienen ahí. Me acompaña el doctor Edwin Pantaleón, traumatólogo, y el doctor Antonio Hernández, que también es traumatólogo. Trabajan juntos en el Hospital San Roque Maspalomas, y yo creo que el Hospital San Roque tiene mucha suerte de tener profesionales y especialistas de este nivel, en serio. Creo que una de las cosas más importantes de este programa es que les damos a conocer buenos traumatólogos, porque a la hora de ir a un médico hay que ir convencido y el sentido común es muy importante, aparte de los conocimientos. Buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, señor? ¿Qué quiere usted preguntar? He oído todo lo que tenía que oír por el tema de la rodilla, pero el caso mío es diferente. A ver. En el mes de marzo me caí. Sí. La rodilla izquierda, el pie izquierdo se me dobla hacia atrás. Me voy al ambulatorio, sí. Me ponen una fédula, sí. Y el único medicamento que se me manda, sí, es Eurofeno. O sea, lo que es Ibuprofeno. Sí, pero no puedo tomar otra cosa, pues soy también alérgico. Y todo el rollo. Bien. Resumiendo que me quito la fédula porque ya era insoportable, acostumbro los 5 días. Sí. Sigo dificultad al caminar, no puedo hacer nada con la rodilla, luego hace cuestión de 15 días aproximadamente me caigo otra vez y siento un clic y me levanto como si nadie me acordaba que tenía un dolor de la rodilla, que era la rodilla tal, pero ahora, desde ese tiempo, noto que de la rodilla hacia abajo siempre es muy cansado, pero muy cansado. ¿Cansado? Muy cansado, sí, la pierna es cansada, vaya. Sí. Hay un poco de dolor cuando subo bajo la escalera de culo, hacia atrás. ¿Qué edad tiene usted, caballero? 62 años. ¿52? 62. ¿Perdón? 62 años. Vale, disculpe, 62 años. 62 años. Disculpe, espere un momentito. ¿Tienen datos más o menos para orientarle? Sí. Caballero, los doctores tienen las ideas un poco claras de lo que usted le ha explicado y les va a dar una orientación, ¿de acuerdo? Bien. Escúchenos a través de su televisor. Muy amable, gracias. Gracias por llamar. Bueno, aparentemente lo que hemos entendido ¿sí? los dos es que después de la primera caída empezó con dolor y no se mejoraba. Tuvo una segunda caída, después de la segunda caída notó un clic, mejoró el dolor, pero notaba la pierna cansada. Bueno, este comportamiento y después que tenga molestias o cansancio a la hora de subir escaleras, bajar escaleras, flexionar la pierna, es bastante típico de los meniscos. Entonces puede que se haya lesionado
por lo que cuenta y por probabilidad, habría que mirar, pero puede que se haya lesionado un menisco. Y el menisco precisamente se comporta así. Puede doler, puede haber un derrame, que es que la rodilla se hincha, o puede bloquearse, que parece aparentemente como que él tenía un bloqueo mínimo, pero un bloqueo. Por suerte se ha desbloqueado, sí. Entonces ahora lo que habría que ver es qué le está pasando, es decir, hacer las pruebas competentes, como sería una resonancia, para ver por dentro de la rodilla y decirle, bueno, tiene esta patología, de esta manera, su mejor salida es, pues, infiltración, rehabilitación, cirugía, depende, ¿no? También el mecanismo del traumatismo, ¿no? El hecho de caer con la rodilla completamente doblada hacia atrás, lo que llamaríamos una hiperflexión de la rodilla, es un mecanismo de lesión bastante característico para presentar lesión meniscal, ¿no? Todo esto, como siempre, he dicho desde aquí sentados, ¿no? Pero bueno. Con la prudencia de no ver al paciente y de hacer una ocultación. Bien, nos quedan todavía unos 10 minutos. Si entra alguna llamada la recibiremos, pues la ponemos ahí seguramente mi compañero, una o dos llamadas más podemos recibir y bueno, y pasar directamente con el doctor Pantaleón y el doctor don Antonio Hernández. Mire, yo les quiero preguntar una cosa porque yo tengo la intención de septiembre volverles a invitar a ustedes. Primero porque ha sido un éxito, la gente llama, yo creo que están ustedes haciendo una labor extraordinaria que es aclarar cosas, luego hay que ir evidentemente al médico. Estamos oyendo últimamente factores de crecimiento, células madres. ¿Qué opinan ustedes de los factores de crecimiento y si esto funciona realmente en el tema articular, en el dolor y si ustedes lo emplean? ¿Cuál es su opinión? Si quieres empiezo yo. A ver, yo... Usted lo emplea eso, ¿no? Yo los uso con bastante frecuencia. Yo creo que en bases generales, desde el punto de vista de uso, probablemente yo tengo un poquito más de casuística en cuanto a pacientes en los que lo he utilizado, ¿no? Entonces yo he visto, a ver, hay muchas cosas en la literatura, todavía no termina de haber un consenso específico en cuanto a número de dosis, etcétera, etcétera. De hecho, yo fui muy escéptico durante el principio cuando se empezó a utilizar, pues realmente lo veía allí a la distancia, bueno, vamos a ver esto cómo va, a ver si realmente vale la pena o no vale la pena. Realmente a través de los casos que fui leyendo, sobre todo relacionados a medicina deportiva, sí que empezó a verse un muy buen resultado en lesiones sobre todo tendinosas y musculares, ¿no? Inflamaciones tendinosas crónicas, roturas fibrilares, este tipo de cosas. Y entonces otro uso, ahí yo lo he usado bastante, en Aquiles, en lesiones de codo, en tal, realmente he visto muy buenos resultados. Esto es así. Tengo una llamada. ¿Tiene usted buena memoria? Sí. Volverá a retomar lo que estaba diciendo, porque era muy importante lo que estaba diciendo. Perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Dígame, señor. Vamos a ver, mire, yo el 12 de abril me rompí el talón de Aquiles. Sí. Y entonces tuve el pie enyesado 47 días. Ahora estoy yendo a recuperación. Por la mañana cuando me levanto el pie es normal, pero desde que bajo a comprar el periódico y que tomar un café, enseguida se me hincha. Y yo, si eso es normal o qué, dice la fisioterapia, que eso es normal. Muchas gracias por atenderme y lo escucho por la televisión. Espere un momento, porque me quieren que decir que le pregunte alguna cosa. ¿Le han operado? No. Pero tuve fractura porque sí está diagnosticado. Pero tiene datos, ya tienen ustedes. Vale, ¿nos puede escuchar a través de la televisión, caballero? Bueno, muy gracias. Mucha suerte, muchas gracias, mi niño. Doctores. El problema fundamental ha dicho que es que se le hincha el pie, ¿no? Sí. Y que él quiere saber si es normal. Mire, las lesiones en extremidades inferiores, sobre todo tobillos y pie, incluso la cirugía percutánea que hacemos del juanete, que es una cosa pequeñita y mínima, produce tumefacción e inflamación de la extremidad durante meses, muchísimos meses. O sea que eso es un paciente se rompe el tobillo, se le opere o no, recupera bien de su cirugía, incluso hace la rehabilitación, termina la rehabilitación, no tiene dolor, hace una vida completamente normal y se le hincha el pie a final del día. Es muy habitual por la alteración de la circulación que se produce a consecuencia del periodo de inmovilización. Incluso sin cirugía, un E15 fuerte que quizás es más banal que una rotura de tendón de Aquiles y pasa lo mismo. Es decir, el paciente se recupera en el tiempo que se tenga que recuperar, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, pero la inflamación sigue hasta 5 meses y más. Tiene que tener paciencia, lógicamente. Y puede estar un año con el pie inflamado y mientras no sea doloroso y vaya recuperando movilidad, no pasa absolutamente nada.
Usted estaba hablando de los factores de crecimiento. Y dentro de los factores de crecimiento le escuché el talón de Aquiles. Sí, exacto. El tema del tendón de Aquiles, por ejemplo, yo lo he usado con cierta frecuencia para pacientes con tendinitis del Aquiles que no terminan de mejorar, que se ve con mucha frecuencia en gente que corre, por ejemplo, y los corredores de montaña. Y realmente los resultados que he visto, que le digo, yo al principio era muy escéptico, empecé a utilizarlos porque las referencias bibliográficas que llegaban eran buenas, y realmente los resultados que he visto en la práctica son fantásticos. Desde el punto de vista de lesiones tendinosas y musculares, fantásticos. Luego, desde el punto de vista articular, o sea, lo que también se utilizan para las artrosis, ¿no?, de rodilla, desde el punto de vista articular, yo realmente he visto efectividad solo en pacientes que tienen una artrosis leve, moderada, casos de condromalacia y tal. El paciente que ya tiene una artrosis un poquito avanzada, poca cosa hacen, poca cosa. Pero en lesiones tendinosas yo creo que sí que tiene una gran aplicación. Vamos, no sé la experiencia si tú has tenido. Yo la experiencia que tengo sobre todo es en cirugía, es decir, pues, rotura de tendón de Aquiles crónica, pacientes pues, diagnosticados de 15 con rotura de tendón. Pues... Yo tengo que hacer una pregunta a usted respecto al factor de crecimiento. Yo llego a escuchar que muchas veces un corticoide es uno de los mejores productos que hay para este tipo de inflamaciones y este tipo de cosas, ¿verdad? En los factores de crecimiento ustedes no se definen, y además le he entendido ahora mismo, dice, ahí todavía puede haber discrepancias en si tienen que ser 3 o 5 sesiones, evidentemente. Usted no sabe realmente cómo va a funcionar ese tema, o sea, estamos hablando de un producto que es caro. No es exactamente un producto, porque es algo que obtenemos de la sangre del paciente, pero sí que es un producto, claro, sí que es un producto, o sea, la vía de obtención y lo que se necesita sí que es caro, sí. Última llamada, sí, la voy a pasar y es la última llamada para poder terminar con el factor de crecimiento. Vamos a recibir la llamada y entramos otra vez en este tema, si le parece. Hola, buenas noches, dígame. Buenas noches. Dígame, señora. Bueno, yo llamaba para decirle que tengo 71 años. Sí. Y hace muchos años me han reconocido muchas enfermedades. Sí. Tengo desclasificación de hueso. Pero esta semana me ha tirado mucho de la cadera a los pies, a los dedos. Y el lunes me hicieron la prueba del calcio. De densitometría, le hicieron una densitometría y ahora tengo que pedir hora para el traumatólogo. Sí. Para que el traumatólogo me diga lo que hay, porque cuando no puedo ni caminar, estoy caminando con un bastón, mi niño. Vale, mi niña. Vamos a ver una cosa. ¿La pueden orientar la señora? Bien. Señora, escúchenos a través del televisor, los doctores le va a orientar, ¿de acuerdo? Gracias, buenas noches. Mi niña, muy buenas noches. A ver, doctores, ¿quién habla de esto? A ver, en principio hay que determinar que hay dos cosas diferentes. Una es la osteoporosis, que es la famosa decalcificación de los huesos, ¿no?, la osteoporosis, y otra cosa es el dolor articular. Esta señora dice que tiene un dolor que le nace en la cadera y le llega hasta la punta de los pies. Esto, más que un dolor en la cadera, probablemente se trate a la famosa ciática que hablamos hace un ratito, y seguro, o lo más seguro es que tenga un origen un poquito más arriba y haya que mirar el tema lumbar. Sí. Pero una cosa que los pacientes tienen que tener relativamente claros, y que es una duda que nos encontramos con frecuencia en la consulta, es que la osteoporosis no duele. O sea, la osteoporosis provoca una debilidad en los huesos, y el riesgo que tienen esos pacientes es de fracturarse más fácil si tienen una caída, o ante cualquier gesto pequeño pueden tener una fractura vertebral. Pero la osteoporosis en sí mismo no causa dolor de huesos. Lo que causa dolor es la artrosis. Lo que pasa es que la mayoría de pacientes que tienen osteoporosis tienen artrosis porque hablamos de pacientes mayores, ¿no? Claro que sí, 71 años. Pero el hecho de que ella se tome calcio, porque tenga los huesos descalcificados, como dice, no le va a mejorar el dolor, porque la osteoporosis no duele. La causa del dolor no es esta. Produce otros riesgos, pero no dolor. Ha dicho la señora que tiene que ir al traumatólogo, evidentemente le hará el diagnóstico correcto y se lo tratará. Muy bien, ¿cuánto tiempo me queda, por favor? Seguro que no me queda ni 4 minutos. Bueno, no lo sé, ahora me lo dirán. ¿Cuánto me queda? 4, ¿no? ¿Te das cuenta? Quería preguntarle. Estoy al lado de Superman y se me pega cosas y tal. Don Antonio, qué exitazo, ¿eh? Yo, sinceramente, estoy asombrado de la cantidad de llamadas, porque ustedes es que explican muy bien. Y además se ve que tienen ustedes conocimientos importantes sobre el mundo de la traumatología. Yo tengo mucho interés de destacar médicos como el caso del doctor Pantaleón y el doctor Hernández, porque solucionan problemas y son personas honestas y traumatólogos con conocimiento. Digo esto y no me corto ni un pelo. Así que en septiembre lo voy a invitar otra vez.
con imágenes de alguna cirugía que hayan hecho ustedes y podamos darle presentación a gente joven que son garantías en el mundo de la medicina. Factores de crecimiento, para terminar, las dos cosas que quiero decir. No, me estaba preguntando que había una disparidad de criterios y que exactamente al ser el producto caro, ¿cómo sabemos cuándo aplicarlo? Exactamente. Yo por eso al principio era bastante, como le digo, un poquito escéptico, estaba esperando porque realmente cuando se inician tratamientos así, normalmente se inician en centros enormes de referencia, donde tienen los recursos y donde hacen esto sin coste para el paciente, y normalmente nosotros lo que nos dedicamos a la medicina más convencional del día a día, pues esperamos a que estos centros y esta gente que se dedica a la investigación y que afortunadamente existe, nos vayan determinando un poquito esas pautas, ¿no? Luego lo que sí es cierto es que lo que sabemos de los factores es que en bases generales pueden beneficiar, como le digo, sobre todo en el tema muscular y tendinoso, pero tienen un sobreañadido, y es que desde el punto de vista de reacciones adversas son inocuos, porque estamos utilizando un producto que es propio del paciente. Sin duda. Entonces, bueno, con los resultados que se han visto, la base científica que hay, yo creo que hoy en día es un tratamiento válido. Lo que pasa es que tiene que ser en casos seleccionados, y precisamente el problema fundamental y por lo que fallan mucho es porque al tratarse de un producto caro se le intenta administrar a todo el mundo en según dónde, y así no va. Así no va tampoco la cosa, ¿no? Que el producto sea bueno no quiere decir que sea aplicable a todo el mundo, ¿no? No es así. La verdad es que la respuesta me ha parecido muy inteligente y además sobre todo seria, porque oiga, yo sé que aquí en Canarias entra un señor por la puerta y ya le ponen ya factores de crecimiento, y a mí eso me parece muy ostentoso, me parece muy precipitado. Y sí tengo que decir una cosa, y no sé si me tendré tiempo, yo grabé en el Hospital Santa Catalina a un doctor y puso factores de crecimiento a un señor mayor que tenía un problema cardíaco y que era conveniente no operarle por tal, y tenía un problema en el hombro que no movía el hombro. Yo ya le habían puesto cinco sesiones, yo fui con una cámara de televisión, grabé a aquel señor, me permitieron evidentemente entrevistarlo, y el hombre llevaba el hombro hasta aquí arriba, y dice, mire, yo no podía ponerme ni el cinturón. Con lo cual, con esto dejo de que los factores de crecimiento funcionan. Sí, para los casos que tocan, cuando están bien seleccionados, cuando se hace con criterio médico, y no por criterio pecuniario. Esto es así. ¿Sí? Como todo en la vida. Exacto. Nos tenemos que ir. Un placer, de verdad. Yo me he quedado, mi hija diría, flipado, papá. Flipado me he quedado. Vuelvan, por favor, en septiembre, la primera semana. Les quiero invitar, a ver si puede ser la primera o la segunda, en base a sus agendas. Traeremos cirugías de las que ellos hacen para que vean la maestría que tienen, ¿verdad? Y todavía hay que hablar tanto con el doctor don Edwin Pantaleón, que es traumatólogo, y con el doctor don Antonio Hernández, de muchas cosas. Muchísimas gracias, buenas noches, felices vacaciones y gracias por venir. A vosotros por traernos y a la gente en casa por prestar atención. Don Antonio, muchas gracias. Nos marchamos, la semana que viene estaremos aquí otra vez con otro especialista. Muchísimas gracias, sean felices y como siempre les digo, tengan buenos pensamientos. Adiós.